Veintitantas páginas, el programa donde los libros cobran vida y los clubes de lectura son los protagonistas. Donde explorar historias, personajes, entrevistas y recomendaciones para abrir el apetito lector de todas las edades. Prepárate, porque empieza Veintitantas páginas. Pues bienvenidos a Veintitantas páginas, el espacio donde los libros cobran vida gracias a los clubes de lectura de la red de bibliotecas de Egin. Hoy abrimos el primer capítulo de esta aventura sonora con un viaje muy especial. Nos iremos lejos, muy lejos, hasta Japón para descubrir Dorayaki, una historia delicada y profunda que habla de amistad, memoria y dulzura. Pero eso no es todo. También nos asomaremos a los secretos de la creación literaria con Paula Mandarina, narradora oral y autora que vive del cuento, literalmente. Escucharemos fragmentos que nos harán volar con la imaginación y cerraremos con un menú literario repleto de sabores para todos los gustos, preparado por nuestra bibliotecaria. Así que abrid el libro, acomodad el oído y comenzamos. El marcapáginas. Y ahora abrimos el marcapáginas, la sección donde los clubes de lectura toman la palabra. Hoy nos acompaña el Club de Lectura de Hipatia, aquí, en Egin. Un grupo diverso, curioso y lector que ha viajado hasta Japón a través de las páginas de Dorayaki, de Durian Sukegawa. Me vais a permitir el japonés que nada perfecto, pero bueno. Pero antes de entrar en materia, vamos a saludarles. Tenemos por aquí a María Dolores. Hola, María Dolores. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro club de lecturas. Tenemos a su lado a Elena. Hola, buenas tardes a todos. Le sigue Maribel. Hola, muy buenas tardes. Pilar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Antonio. Hola, buenas tardes. Aquí justo enfrente tenemos a Dolo, nuestra bibliotecaria que nos acompaña. Hola, bienvenidos. Seguimos por aquí con María Ángeles. Hola, buenas tardes. Y con Javier. Hola, buenas tardes. Y seguimos por aquí con Dolo y María Ángeles. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a ir arrancando y antes de romper el hielo, de explicar un poco en qué va a consistir el marcapáginas. En esta sección compartiremos impresiones, dudas, reflexiones, opiniones y alguna que otra sorpresa. Dorayaki es una historia delicada que habla de amistad, de heridas del pasado y de la belleza de lo cotidiano. Para quienes nos escuchan, aquí va una breve sinopsis. Dorayaki narra el encuentro entre Sentaro, un joven solitario que regenta una pequeña pastelería, y Tokue, una anciana con un don especial para preparar la pasta de judías azuki. A través de los dorayakis, sus vidas se entrelazan en una historia que mezcla tradición, ternura y redención. Y para romper el hielo, os lanzo la primera pregunta. Os he prometido que no era muy difícil, ¿eh? ¿Cómo definiríais dorayaki en una sola frase? Amistad. Yo diría ternura. Yo, más que un libro, me lo he leído como si fuera un poema largo. Yo diría lección de vida. Antonio, ¿nos dices algo? Como un resumen de la vida. ¿Dolo? Emoción, incomprensión, pero también aceptación de la vida. Pues estoy muy de acuerdo con Antonio. La verdad es que es un resumen de la vida en cada personaje y la palabra que me ha sugerido más es la empatía, el poder de la empatía. 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 Es la empatía de la autora con sus protagonistas. Eso es lo que más me ha llamado a mí la atención. Empatiza mucho con los protagonistas. Y además esto describe todo con un cariño, con un respeto increíble. Pues para mí ha supuesto una mezcla de emociones y de recuerdos, de fotografías que había visto de Japón hace ya muchísimo tiempo y me ha gustado bastante. Amistad y ternura. Yo para mí veo mucha resiliencia en la persona esta mayor, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, yo tengo la cabeza como... Y lo que le transmite al chico, que era más bien apático y no tenía ganas de luchar,
Me parece muy interesante lo que nos comentas, María Ángeles, porque una de las preguntas que yo tenía para vosotros es cómo describiríais a Sentaro y cómo describiríais a Tokue y su relación entre ellos. Recogiendo un poco lo que decía antes Antonio de un resumen de la vida, yo creo que estamos ahí con 3 personajes que pueden ser presente, pasado y futuro, y 3 formas de enfrentarte a la vida. Entonces, claro, el personaje de la persona mayor, desde su experiencia de vida, pues es eso, es muy empática, muy disfruta de todo lo que tiene la vida, pese a que su vida no ha sido fácil, y Sentaro, que tiene una vida también complicada, pero está pues eso, en ese momento de la vida en que está en colapso, no sabe por dónde salir, y eso, el presente y el pasado, hacia dónde podemos ir, no sé. Recordamos que tenemos 3 personajes en este libro, sobre todo, que son Sentaro, el encargado de la tienda, Tokue, que es la señora mayor que le enseña a preparar la pasta azuki, y Wakana, que es una de las jóvenes estudiantes que empiezan a ir a partir de la llegada de Tokue y que, bueno, entabla también una pequeña relación con ellos, ¿no? Estos son los 3 personajes que tenemos. Dolo, ¿qué nos quieres comentar? Quería hablar de Sentaro, que me ha chocado como el contraste entre que no está conforme con su vida, está trabajando en algo que no le gusta, pero a la vez en un momento del libro en que empieza a irle bien con el negocio de los dorayakis y tal, tampoco quiere que le vaya bien porque es como que se tiene que esforzar más, cambia su zona de confort, como solemos decir ahora, y está ahí en esa tesitura que al final del libro tampoco sabemos qué camino tomó. Queremos creer que los consejos de Tokue lo llevaron a realizarse en la vida, pero tiene ahí como esa contradicción en el libro. A mí me ha llamado la atención el contraste o lo que he querido verlo yo entre la sociedad japonesa tradicional y la sociedad moderna. Japón hasta la Segunda Guerra Mundial era una sociedad prácticamente feudal, se regía con unas normas muy estrictas y después después de la Segunda Guerra Mundial se convierte en el país más futurista del mundo, más avanzado del mundo. Entonces, el contraste entre la tradición y la modernidad, por ejemplo, lo veo en un capítulo en el que Sentaro pues trae la pasta ya prefabricada, no la tiene que hacer, hasta que conoce a Tokue, que le enseña el hacer cada paso de la elaboración de esta pasta, ¿no? Entonces, yo he querido ver ese contraste ahí entre lo tradicional y lo moderno. Sí, durante todo el libro yo creo que ese contraste, ¿no?, se ve claramente también en la cocina, ¿no?, en la forma de cocinar, que es un poco lo que decías, de algo ya precocinado, o la receta que ella lleva, que es mucho más laboriosa. Aprovecho y tiro por este camino para preguntaros qué os ha parecido el papel de la cocina en la novela. ¿Es solo un escenario? ¿Es algo más? ¿Representa algo para vosotros? A mí me parece que en la cocina es que es muy importante la paciencia y parar y pensar cómo tienes que hacer las cosas. No se puede hacer todo a la ligera y rápido. Y yo creo que eso es la lección que nos ha querido dar. Y luego también a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención es cómo Tokue, ¿no?, se para en un asiento a ver cómo florece el almendro. El cerezo, perdón. Entonces, eso es que ya no lo estamos haciendo. Nosotros vivimos de una manera frenética y todo muy a la ligera. Y hay a veces que parar y pensar que con una cosa tan bonita, de ver un florecer, de ver salir la luna, y de eso, con eso se puede disfrutar tanto como con hacer otra cosa que sea con las prisas y con esto y venga, vamos. No, que hay que parar un poco. Por lo que tú estás diciendo, María Ángeles, voy a decir yo también mi opinión. Yo he visto el cerezo, la imagen de los cerezos, como la línea, yo lo he visto como una poesía, ¿no? Me lo he leído así. Entonces lo he visto como una línea horizontal, la evolución del cerezo a lo largo de todas las estaciones. Es como el ciclo de la vida,
¿no? Que vuelve a empezar, acaba y no pasa nada. Y siempre, cada una de las estaciones, el cerezo está de una forma diferente y todas son buenas, todas son bonitas, todas tienen su encanto, todas tienen su vida, como línea horizontal del libro. Y luego ya verticalmente, un poco por lo que decías tú también, María Ángeles, he visto una similitud vertical totalmente entre, para mí, 4 personajes que han sido, en primer lugar, Tokue, que bueno, me he hecho una tabla, si queréis luego la leo, con todas sus características que son exactamente iguales. O sea, es una anciana y son todas las características iguales que Sentaro, que es una persona adulta, que tiene exactamente todo lo mismo que Wakana, que es una adolescente, y que tiene exactamente todo lo mismo que Maui, que para mí es otro personaje más, que es el canario. Entonces, son 4 personajes para mí con 4 características iguales o muy parecidas a lo largo de una línea horizontal que es el cerezo. Eso así es como yo lo he visto. Veo yo también que puede servir como un medio de redención, ¿no? Porque cuando las personas enfermas entran al sanatorio, que están desesperadas, la amiga, que no me acuerdo cómo se llamaba, también tuvo un intento de suicidio, ese grupo de pastelería que hacen entre ellos les sirve también para tener otra perspectiva en la vida, para recobrar un sentido, para hacer amistad también, y también para Sentaro también es un medio de redención. Cuando lo ve no como algo mecánico, sino como ha dicho María Ángeles, haciéndolo con sentido, observando de forma consciente. Pues aprovecho que has comentado ya el tema del grupo de pastelería del sanatorio y recogiendo también un poco el punto histórico que había aportado Javier. ¿Os imaginabais que había gente que podía seguir viviendo en los sanatorios? Tokue lanza una carta, o sea, manda una carta a Sentaro explicándole que habían conseguido la libertad tras la derogación de la ley de protección de la lepra, pero sin embargo no pueden hacer una vida normal por los prejuicios que hay y por otro lado al final se quedan ahí en el sanatorio, o sea, pudiendo irse a otros sitios, se quedan viviendo donde vivían. Entonces, ¿qué os sugiere esto? Aunque sea Japón y esto sea España, no lo podemos comparar. Bueno, y que también, yo no me acuerdo ya cuándo está escrito, desde qué época es, pero es que la gente somos muy malos. No aceptamos ciertas cosas y entonces ellos a lo mejor se encontraban como más protegidos estando allí que si salen fuera, porque ya ves, salió fuera y que se llevó una desilusión también, aunque ella fuera y viera a este chico y se pensaba que podía ser su hijo, pero ella al mismo tiempo se dio cuenta de que la gente la miraba por su forma de sus manos, como las tenía, y es que somos así, la humanidad es que somos así. Yo es que creo que hay una respuesta en general de las sociedades ante enfermedades o ante eventos que pasan en la historia. Pongámonos en los 80 cuando apareció el SIDA, pongámonos ahora con el COVID, lo que ha ocurrido, y hace que la sociedad muchas veces discrimine a ciertos grupos o ciertas personas. Yo me ha llevado la curiosidad a meterme en internet y a buscar el sanatorio de Tama Zensoen, y resulta que es verdad que existió y que, bueno, pues la gente que entraba allí, porque he visto que hay también otra película que tiene relación con estas historias de estar encerrados en ese sanatorio, que les obligaban. Es la historia de una niña y de un señor que entran allí y se casan y les obligaban a estar allí encerrados, pero aparte les obligaban a hacerse la vasectomía. No podían tener hijos, aunque la enfermedad no fuese transmisible por herencia, no podía tener ningún hijo. Entonces eso te lleva a pensar en esta vida que hay gente que ha venido a sufrir y a pasar pues muy malos momentos. Sin embargo, pues otra pues lo tiene mucho más fácil. Sí, yo quería seguir el hilo de María Ángeles y más o menos opino lo mismo, que la gente que está en un sanatorio pues ya no saben salir de ahí. Los usuarios de ese sanatorio lo que pasa es que ya
han vivido toda la vida ahí y se van a sentir mal en el exterior. Pero con respecto a Tokue, por ejemplo, creo que sí encuentra una ilusión al salir fuera, porque ella misma dice que consigue encontrar trabajo que le hacía muchísima ilusión y eso lo realiza. Yo pienso que no salían por miedo al rechazo, porque los miraban de aquella manera, ¿no? Porque tenían problemas físicos. Y aparte se pasaron muchísimos años, yo creo que leí más de 20 años, no tenían familia afuera. Entonces la única familia que ellos conocían era con la gente que convivían. Entonces, otra manera de quedarse ahí. Yo quiero leer algo que dice Tokue respecto a esto, que dice: me puse enferma cuando era joven, me quedaron algunas secuelas. Y esta frase a mí me ha encantado, que es: creo que no son un problema, pero todo depende de quien las mire, que es como el resumen. Un poco resumiendo también lo que vosotras estáis diciendo y hablando de los personajes que hay en el libro, hay personajes físicos, pero luego también hay temas recurrentes. El rechazo está en la base del libro, en cómo aceptamos o no al que tenemos enfrente, si es diferente. Y luego cuando decías tú, Dolo, lo del tema del inmovilismo del protagonista, de Sentaro, es que el peso que tenía la deuda en él, es que eso también marca mucho el cómo este hombre afronta su vida, porque aunque ya la habría pagado más de una vez, pero él asumía que su vida era una deuda frente a otro. Y como la dueña del establecimiento, ¿no? Toma esa deuda que le debe o ese pasado delictivo de él para estar acosándolo, no me sale la palabra ahora, continuamente. O sea, como dices tú, ya habría pagado su deuda y después de todo aún quiere abusar de él hasta el último momento. Le dice desagradecido cuando yo creo que es al contrario. Él está muy agradecido al jefe y a que le hayan dado una oportunidad cuando no tenía nada, siendo un expresidiario. Pues eso, que los papeles que nos impone un poco la sociedad es los enfermos, porque han sido enfermos de lepra, que era una enfermedad contagiosa, pero deja ya de ser contagiosa, están curados, pero siguen estando excluidos. Este hombre ha pagado su deuda, pero su rol en la vida es pagar lo que cree que tiene que una deuda de agradecimiento eterno. Es ya como un estigma, ¿no?, que se nos queda de por vida. Si os parece, para recoger un poquito todas las cosas que habéis dicho y como cierre de esta sección, voy a proponerle a Antonio, si le apetece, que lea su resumen o su sinopsis. Sentaro era un muchacho muy triste. Tiene una tienda que hace dulces, pero conoce a una anciana que piensa en hacer el bien a su tristeza. La dueña es mala y no quiere a Tokue, y por eso muere de tristeza, pero se escribe una carta que devuelve la alegría de seguir con salud toda la vida. Pues muchas gracias, Antonio. Y bueno, gracias a todo el Club de Lectura de Hipatia por compartir vuestras voces, por vuestras lecturas y vuestras emociones. Dorayaki nos ha dejado con un sabor dulce, diría, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero también, bueno, pues con preguntas que siguen latiendo y que podremos seguir dándole vueltas. El encuentro. Y ahora pasamos tras las páginas, donde nos detenemos a conversar con quienes hacen que las historias respiren. Hoy nos acompaña una mujer que vive del cuento, literalmente. Paula Mandarina es narradora oral, autora y educadora, formada en arte dramático y educación social. Ha convertido la narración en su forma de vida, llevando historias por escuelas, teatros y bibliotecas. Desde Almería sigue apostando por la tradición oral como puente entre generaciones, imaginación y lectura compartida. Con ella hablaremos de cuentos, de lectura, de infancia y de cómo una historia que ni sabíamos ni conocíamos, bien contada, puede abrir puertas que estaban cerradas. Pues bienvenida, Paula, a Veintitantas Páginas. Es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Sara. También es el placer mío de poder compartir un ratito con vosotros.
Paula, para empezar así y romper un poco el hielo, tú vienes del teatro, pero también del trabajo social. ¿Cómo fue esa inmersión en el mundo de los libros? Me llega de casualidad. Me llega porque me voy a vivir a Barcelona y de repente entro a trabajar en un espacio lúdico, un espacio de ocio que se especializa en literatura infantil y juvenil. Y de repente tengo pues la importantísima tarea de seleccionar los libros que vamos a tener en aquel espacio. Y hasta entonces yo no había tenido contacto con un álbum ilustrado, con un álbum silente. O sea, para mí aquello era un mundo totalmente lejano. Y me tuve que poner las pilas y me enamoré. Me enamoré porque cuando uno se acerca al libro, pues se enamora, creo yo. Pues a propósito de esto, ¿qué nos dirías? ¿Qué fue lo que descubriste en la literatura infantil que te hizo quedarte y convertirla en tu medio de vida? Mira, principalmente fue descubrir que había libros tan bellos que contaban tanto, no solo con las palabras, sino también con las imágenes y con el formato del libro. Cuando descubrí el álbum ilustrado pensé, pero esto es un objeto muy valioso y muy poderoso para narrar, para explicar algo, para tenerlo en las manos y mostrar. Y me resultó tan fascinante que rápidamente vi en el libro álbum una especie como de decorado de teatro. Y lo vi muy cercano a lo que era el teatro y a lo que era mi vida escénica. Y lo tuve muy claro. Dije, quiero contar cuentos sujetando estos libros tan bonitos, que a día de hoy ya no lo hago. Eso espero en los comienzos, pero sí comencé así, sosteniendo el libro, álbum en la mano mientras contaba. Y, por ejemplo, aquí en los clubs de lectura de Gin muchas veces leemos en grupo. Entonces nos preguntábamos, ¿cómo crees que la narración oral puede enriquecer la experiencia de leer en grupo? Hombre, la puede enriquecer desde un punto de vista muy sencillito, que es vamos a interpretar esos cuentos, vamos a interpretar esa lectura, vamos a darle intencionalidad con la voz, vamos a darle intencionalidad con el cuerpo, vamos no solo a leer, sino a aprendernos una frase y decirla mirando a los ojos. Yo creo que la narración oral es un vehículo para la oralidad y como tal creo que puede estar presente en cualquier aspecto en lo que la oralidad sea importante, y un club de lectura es uno de esos espacios. A veces para nosotros es complicado escoger los libros que vamos a leer, y precisamente me decías que tenías la difícil tarea de tener que escoger libros. ¿Cuál es el consejo? O sea, ¿cómo dirías que hay que empezar para poder hacer una buena selección de libros? Ostras, yo es que soy muy decorazonada, ¿eh? Me dejo mucho guiar por mis emociones. Cuando estoy en una librería y estoy buscando libros, hay libros que me llaman. Yo creo que a todos nos pasa, que nos llaman por algo. Y hay otros que, aunque han sido recomendados por gente, no te llaman. Puede ser la portada, puede ser el color, puede ser el formato, puede ser dónde están situados en la librería. Pero yo me dejo guiar mucho por la corazonada y después intento seguir muchos blogs y muchas páginas de gente que lee, que aconseja, que hace pequeños resúmenes sobre determinados libros. Y bueno, pues ahí eso te va ayudando también a decir, oye, pues este es mi gusto, este tema me gusta, este tema me atrae, no me atrae, y a partir de ahí seleccionar. Tú además, una de tus labores con la narración oral también al final es animar a leer, ¿verdad? Claro. Vale. Y sobre todo a los más pequeñitos. Claro, pero esa es la duda que nos genera, porque siempre se habla de la animación a la lectura y se vincula con lo infantil. ¿Pero solo se anima a leer a los niños? Con la narración oral yo creo que sí. Aunque también me he encontrado casos en los que he terminado una sesión para adultos y me han dicho, ¿esos cuentos de dónde los sacas? Porque tenemos un club de lectura y queremos leer esos cuentos eróticos o esos cuentos para adultos. Es decir, que a veces también me ha facilitado acercarme al mundo adulto, a la lectura de adultos, el contar cuentos y que la gente tenga interés por saber de dónde he sacado esos cuentos, dónde están esas historias, si me las he inventado o están en algún libro. Y hace muy poquito, en una biblioteca de Ciudad Real, me preguntaron qué libros utilizaban para encontrar los cuentos eróticos, que dónde los encontraba, y le hice una recomendación de varios y se los apuntaron para el club de lectura de adultos. Es verdad que yo desde la narración oral para adultos no tengo como objetivo llevar al público a la lectura, al contrario, tengo como objetivo que escuchen. Yo creo que es importantísima también la escucha. Pero con el público infantil es verdad que la escucha es importante y la pongo mucho en valor, pero también que sepan que esas historias con las que se están riendo, se están divirtiendo, están dentro de los libros y los pueden encontrar ellos también. Muy interesante, Paula. Me
me decías que te guías mucho por las corazonadas. ¿Eso también te pasa con las historias que te acompañan en tus viajes? Sí, mucho además, ¿eh? Cuando leo un cuento por primera vez, ya sé si ese cuento va a formar parte de mi repertorio o no, porque me ha fascinado, porque me ha enamorado, porque me ha hecho reír. Son sensaciones, no te puedo explicar, y muchas veces seguramente es porque tengo una estructura muy marcada o muy fácil de contar, pero yo no soy capaz de percibir eso. Yo percibo más esa emoción, esa sensación que el libro, que el cuento me aporta. ¿Y cuál es la diferencia entre contar una historia o leerla en voz alta? Una fundamental, que es compartir con la mirada. Cuando la lees no compartes. Cuando la lees compartes solo con tu voz, pero no tienes una implicación con el resto del grupo. Simplemente expones con tu voz lo que hay escrito. Cuando la cuentas, pones mucho de ti. Pones parte de tus palabras, de tu forma de hacer estructuras a la hora de hablar, tu acento, tu mirada, tus movimientos. Eso hace que enriquezca el compartir una historia con el oyente. Y en esto de compartir, de la mirada, hay una pregunta que nos surge que es, al final estamos viviendo un mundo muy digital y nos preguntábamos cómo se mantiene viva la tradición oral. O sea, ¿qué retos o qué oportunidades crees que hay en este nuevo mundo? Porque en el fondo somos seres narrantes. Y aunque queramos alejarnos por las tecnologías, por el mundo digital, al final el escuchar una narración bien hecha, el sentarte a escuchar o el ponerte a narrar, en ambos casos es una necesidad humana. Y por tanto es un momento de placer. En el momento que alguien está escuchando un cuento, se produce un momento de placer. Y en el momento que una persona está narrando un cuento, también es un momento de placer. Entonces yo creo que el ser humano... quizás nos veamos mermados y que baja el número de funciones porque ya no se demanda tanto, pero creo que al final volvemos a eso que es nuestra esencia, que es el narrar, el comunicar. Y estamos hablando de narración, pero también nos han chivado que eres una ávida lectora. Entonces, ya para terminar, ¿nos podrías recomendar un libro infantil y otro de relatos para adultos? Pues mira, infantil voy a ser un poco egoístilla y voy a mirar para mí. Y os voy a recomendar mi libro, que acaba de salir, que está fresquito, que está en las librerías, y voy a decir ese porque me parece que es lo mejor que puedo hacer ahora mismo, que se llama Los 100 pies no llevan zapatos. Y es un libro para niños muy chiquititos, para primeros lectores, una estructura acumulativa en la que vamos contando, que se utiliza el descuente. Y este 100 pies pues va a ir perdiendo los zapatitos, y yo creo que es una historia muy divertida para meter a los más pequeñitos en este mundo de la lectura. Y para adultos voy a recomendar uno de los últimos libros que me leí, que ha sido este verano, que es Hamnet, de Mayo Farrell. Me gustó muchísimo. Un libro, y me gustó muchísimo porque me mantuvo constantemente en esa línea de me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, no sé si me gusta, creo que sí que me gusta, y que cuando acabas ese libro lo cierras y dices, sí que me gusta. Después de toda la lectura decido que sí que me gusta. Así que, bueno, pues esas son mis dos recomendaciones y espero que les guste a los lectores. Pues sí, nos quedamos con tus recomendaciones, que además, hombre, por supuesto, bienvenida a esa publicidad y que menos pues teniendo aquí a su narradora y a su autora. Pues muchas gracias, Paula, por acompañarnos y por compartir tu experiencia. Ha sido un gusto escucharte hablar con tanta ilusión de la narración y de la lectura, y ojalá tus historias sigan llegando a muchos rincones. Y bueno, que nosotros sigamos disfrutándolas, eso sobre todo. Pues muchísimas gracias, Sara. Ha sido un placer compartir este rato contigo. Muchas gracias. El aperitivo literario. Pues después de escuchar a Paula Mandarina, nos quedamos con ganas de saborear más palabras. Por eso llega el aperitivo literario, la sección donde los clubes de lectura comparten fragmentos que les han emocionado o les han hecho pensar. Hoy el Club de Lectura de Hipatia nos trae una selección inspirada en Dorayaki. Escucharemos pasajes del libro, textos que les han recordado a esta historia e incluso alguna recomendación personal. Pues... María Dolores, ¿te estrenas en este aperitivo literario? Muy bien, yo misma. Nada, voy a leer un breve párrafo que la verdad me ha gustado. Y dice así: me di cuenta de que no importa cuánto hayamos perdido o cuánta crueldad hayamos soportado, el único hecho concreto es que somos personas a pesar de todo esto. Maribel. Sí, a mí ha habido dos frases
que me han gustado. Una me ha gustado mucho, que creo que es como el resumen total del libro, que es que el sakura marca sus tiempos, el cerezo, y me parece súper importante en la comparación con la vida de cada una de las personas y protagonistas. Cada uno tiene que marcar sus tiempos en la vida. Y luego otra que me ha hecho más bien gracia, que es: me gustaría atrapar a los dioses, si es que existen, y darles una buena reprimenda por todo lo que hemos tenido que pasar. Que pensé, pues sí, también tiene razón. Y por último, solamente decir que he buscado el significado de los nombres de los protagonistas. Y me han parecido que están muy buscados, muy pensados, entiendo yo. Os lo comparto. Tokue, que es la anciana, en japonés significa ganancia o beneficio. Sentaro, el adulto, significa gran hijo. Wakana, que es la adolescente, significa planta. Y Moriyama, que es la amiga de Tokue, significa montaña protectora. Y me ha parecido, o le he querido yo buscar, como un significado importante. En realidad el libro de principio a fin es una frase maravillosa, súper bonita, pero bueno, yo me quedo con esta. Todavía no puedo escucharme a mí mismo, pero me gusta la idea de que cada cosa tiene su lenguaje propio y que uno podría llegar a entenderlo. La reflexión que hace al final el autor. Él cuenta que tenía un programa de radio y que la gente llamaba desesperada por sus historias vitales, y que, como los japoneses sabemos que van mucho a la producción, pues que decían que si no servían para producir nada, no servían para nada. Y entonces, a raíz de esa reflexión y esa experiencia que tuvo en la radio, escribió el libro. Y relacionado con esto, me gusta un párrafo que Tokue le dice a Sentaro en una de sus cartas, y le dice: muchas veces deseé morir, tal vez porque creía que las personas que no cumplían ningún papel en el mundo carecían de valor. Tenía la convicción de que la gente había nacido para ser útil a los demás y a la sociedad. Pero en un momento esto cambió, o más bien yo cambié. Una noche percibí muy fuerte la energía de la naturaleza iluminada por la luz de la luna. Desde ese momento comencé a ver todo de una manera distinta. Si yo no estuviera aquí, esta luna no existiría, ni los árboles, tampoco el viento. Si mi forma de ver el mundo desaparece, entonces todo lo que observaba desaparecería también. Es tan simple como eso. Después me asaltó el siguiente pensamiento: ¿y si esto no solo tiene que ver conmigo, sino con todas las personas del mundo? ¿Y el resto de las formas de vida capaces de ser conscientes de la presencia de los otros? ¿Qué pasaría si todo esto desapareciera? La respuesta es que el mundo entero desaparecería de alguna manera. Pues María Ángeles, por aquí te tenemos, que también tenías algo, ¿verdad? Sí. Yo voy a leer una frase que me ha impactado, y es esta: estoy casi al final de mis días y por eso hay algunas cosas que sé. Puedo ver claramente los diferentes colores de cada etapa. Mi vida ha sido dura, no importa cuánto hayamos perdido o cuánta crueldad hayamos soportado. El único hecho concreto es que somos personas. Aún así, me sentía orgullosa de ser persona. Creo que tenemos alguna recomendación, ¿verdad? Bueno, si os habéis quedado con ganas de seguir con los personajes, hay una película que se titula Una pastelería en Tokio. Es bastante fiel a este libro, pero claro, toda esta belleza de frases que estáis diciendo, pues no es así, pero tiene una fotografía bonita y es bastante fiel. Hace una aportación final un poco optimista y ahí lo tenéis por si tenéis más ganas. Nos quedamos como deberes ver esa peli. Gracias al club por compartir estas palabras que se quedan resonando, porque leer también es escuchar y compartir lo que nos toca. Muchas gracias. El menú del día. Y después de tanto viaje entre palabras, llega el momento de sentarse a la mesa, literaria, eso sí. En Degustando Páginas, nuestros bibliotecarios nos traen un menú del día pensado para todos los paladares lectores. Como en todo buen banquete, hay variedad, sabor y alguna sorpresa. Así que, sin más preámbulos, pasamos a escuchar las recomendaciones de hoy, de la mano de Dolo, la bibliotecaria que guía este fantástico club de lectura de Hipatia. Buenas tardes, Dolo. ¿Qué nos traes hoy por aquí?
Hola, buenas tardes. Pues tenemos un menú completísimo. Mirad, como entrante vamos a poner un libro infantil y he seleccionado un libro de este mismo año, 2025, que se titula Destino Japón, de Miss Patty. Hay dos personajes, Nemo y Coco, que logran hacer realidad su primer invento. Es un mando a distancia con el cual te puedes ir a cualquier lugar del mundo que desees, y ellos desean pues ir a Japón. Entonces, a través del libro vamos conociendo la cultura de Japón, los términos, las comidas, a través de las estaciones del año. Después, como primer plato, un libro juvenil que es de una autora española, Andrea Izquierdo, pero que tiene por título Primavera en Tokio, ¿vale? Es un libro juvenil pues con las historias de amor y amistad propias de este género, y es el último de una trilogía que comienza con Otoño en Londres e Invierno en Las Vegas. En esta primavera germinarán nuevas relaciones, pero otras se marchitarán para siempre. De segundo plato tenemos un libro para adultos que es Tokyo Blues, del escritor japonés Haruki Murakami. Sabemos que es un escritor complicado de leer, pero Tokyo Blues podría ser una de sus obras más asequibles. La novela transcurre a finales de los años 60, con el telón de fondo de las revueltas estudiantiles que se produjeron en la ciudad de Tokio. Es un cuento maravilloso sobre la juventud que toca temas como el amor, las relaciones humanas, el sexo, la enfermedad mental, el aprendizaje y los conflictos a los que, de forma inevitable, nos vamos enfrentando a lo largo de nuestra trayectoria vital. Como guarnición, un libro ilustrado con unas ilustraciones muy bonitas. Se titula Espera Miyuki, de Roxane Marie Gallier. Y en ellos Miyuki planta junto a su abuelo una serie de flores en su jardín, pero ella pues está muy impaciente de verlas crecer y no hace más que echarles agua y agua y agua sin darse cuenta de cuándo empiezan a florecer. Y el abuelo pues ahí la va sentando un poco y diciendo espera Miyuki, espera. Y es un hermoso cuento para aprender el arte de la paciencia y de la contemplación. Como postre, un cómic o novela gráfica que, refiriéndonos a Japón, pues tendría que ser obligatoriamente un manga. Y entre toda la producción de mangas que hay, he elegido uno recomendado por mi sobrino, fiel lector de los mangas, que se llama Frieren. No voy a decir el nombre del autor porque es complicadísimo, pero es una serie que ha vendido más de 2,5 millones de copias en Japón. Incluso tiene una serie de anime que podéis ver. Y en ella aparece Frieren, que es una elfa que junto con sus compañeros humanos pues se dedican a resolver las maldades del mundo, pero llega un punto en que Frieren cumple años mucho más lento que sus amigos y empieza pues a perderlos. Y entonces aquí también hay como una reflexión sobre pues el paso del tiempo, la pérdida de los seres queridos, y pues es un manga fantástico pero con un aire nostálgico. Y por último, como café, tenemos un libro de haikus, que es la poesía también típica japonesa. Para quien no lo conocéis, es una composición de 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas normalmente. Y en estos poemas pues lo que se exalta más es la emoción, rodeada casi siempre de la naturaleza, también muy importante en la literatura japonesa, aunque es de un autor español, J.N. Santaeulalia, y se llama Tiempo de Haikus. Es un libro infantil. A través de las estaciones y de los colores, pues vamos viendo las sensaciones que nos producen. Y para terminar, pues voy a leer un pequeñito haiku de Yamaguchi Shodo, que es así de sencillo, pero así de profundo. Esta primavera en mi cabaña, absolutamente nada, absolutamente todo. Pues muchas gracias, Dolo, por este menú tan sabroso. Y bueno, en general, daros las gracias también por esta labor tan estupenda que hacéis en las comunidades. Ya sabéis que podéis encontrar todos estos títulos en las estanterías de la red de bibliotecas de Ellín, y si no sabéis por dónde empezar, pues preguntad, que aquí siempre hay alguien dispuesto a recomendar con cariño. Y hasta aquí este primer capítulo de 20 y tantas páginas. Hoy hemos viajado a Japón con Dorayaki. Hemos escuchado las voces del Club de Lectura de Hipatia. Nos hemos dejado inspirar por Paula Mandarina y hemos saboreado un menú literario preparado con mimo por nuestros bibliotecarios. Gracias por acompañarnos en este recorrido entre libros, palabras y emociones. Te esperamos en el próximo episodio, con nuevas lecturas, otro club al que conocer y muchas más sorpresas. Y recuerda, cada vez que abres un libro, empieza un viaje nuevo. Gracias
y hasta la próxima.